Hola, muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. En mis más de 1700 programas que he realizado en la plataforma YouTube y en mis intervenciones en decenas de congresos y apariciones en televisión, incluyendo artículos en las principales revistas dedicadas a la parapsicología, jamás he podido enfrentarme al inmenso puzzle que constituye el caso Ummo. Era superior a mí, un caso que es, sin ninguna duda, de los más conocidos a nivel de contactismo a nivel mundial y, sobre todo, el principal referente en España sobre la polémica que siempre acompaña al incontrolado tema OVNI. Un tema que lleva apareciendo de forma incansable en miles de referencias visuales y escritas, desde pinturas rupestres de hace 5.000 años, por ejemplo en Wandjina, Australia, o Horseshoe Canyon en Utah, hace 4.500 años de antigüedad, pasando por las famosas líneas de Nazca con 2.500 años de antigüedad. Todo esto, por supuesto, hasta el día de hoy, en donde las abducciones y las apariciones de visitantes de dormitorio son un hecho que la sociedad pues aún realmente pues no concibe como posible, pero lo es. Aquí estamos viendo las pinturas de Wandjina en Australia, de Horseshoe Canyon en Utah. Fijaros ese pequeño detalle de esos tres ojos que van a ser vitales en ese gran dios de esa civilización que hubo en Estados Unidos hace miles de años, ese gran dios de Horseshoe Canyon. Estaba haciendo referencia también a las líneas de Nazca y a esos nuevos descubrimientos del año 2019. Fijaros en ese detalle de esos tres ojos también, con esa vara que tiene ese humanoide, y también en ese descubrimiento que hubo sobre otro geoglifo en la estepa peruana, en donde aparece un ser muy grande que tiene pues como un pequeño aparato circular, en este caso pues que está sobre el terreno. Yo, en verdad, el tema Ummo pues siempre lo he tenido como tema tabú, porque me parecía que había demasiados datos. Me negaba a entrar en la partida de ajedrez que siempre se refiere al tema de los avistamientos y las evidencias del tema extraterrestre en general al respecto de los ummitas. Y si es que siempre un sí existe o un no existe el tema de Ummo, la verdad es que no me gustaba, nunca me gustó esa polémica, pero como ingeniero siempre he intentado ir más allá y yo quiero pruebas claras, imposibles de evitar por parte de una comunidad científica que jamás quiere meterse de lleno en el tema extraterrestre por miedo al desprestigio, pero quiero pruebas, y pruebas son las que he traído siempre en este vuestro canal. Pero el tema es que el caso Ummo, pues aunque yo lo evitase, pues me estaba esperando algún día, y ese día justo llegó cuando el director del premiado documental Pirámides Murcianas, un hombre llamado Miguel Guirado, pues contactó conmigo para comentarme que había sacado un reportaje sobre los 25 minutos definitivos sobre el rompecabezas que siempre había evitado, el tema Ummo. Era mi momento, sin ninguna duda. Decidí responder a su correo de entre los más de 6.500 emails que tengo en mi bandeja de correo electrónico, que poco menos que pues que me piden socorro, ¿no?, ante tantos casos de marcianos que recibo cada día, ¿no? Pero bueno, resulta que Miguel Guirado acababa de sacar una obra, un reportaje que, bueno, pues lo vamos a ver en el canal, ¿no? Y que se llama OVNIs sobre Madrid. En este reportaje pues se hablaba claramente de todos los entresijos que englobaban al avistamiento ovni ocurrido el día 6 de diciembre del año 1966
sobre el castizo barrio madrileño de Aluche, incluyendo incluso un aterrizaje de dicho artefacto, el cual, por cierto, no dio ningún tipo de muestras de su aparición en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Bueno, a raíz de este hecho, os cuento porque, claro, aquello ocurrió, estamos en los años 60 en Madrid y a raíz de ese hecho, pues, y sobre todo de la publicación del suceso en el popular diario El Caso, pues resulta que se supo que había una sociedad llamada Amigos del Espacio, fundada por un hombre llamado Fernando Sesma, que se reunía básicamente, como hacemos ahora con los grupos de Facebook, pues igual. Lo hacía para hablar sobre la temática ufológica en el Café Lión de Madrid, y entonces resulta que comenzaron a recibir cartas mecanografiadas y mataselladas con una especie de H, e incluso recibieron llamadas telefónicas surrealistas realizadas por supuestos integrantes extraterrestres del planeta Hummo, un planeta que pertenecería a la estrella Wolf 124, situada a 14,2 años luz de la Tierra, en donde, bueno, pues en esas cartas se exponían datos sobre su cultura e incluso la localización de 3 avistamientos y aterrizajes que ellos, los humitas, realizarían en meses posteriores. Una auténtica revolución, un boom informativo. Era una España muy diferente a la nuestra, a la que tenemos ahora, y las tertulias de radio tenían una inmensa incidencia en la población. Una población perteneciente a un país que estaba muy cerrado al extranjero, y las noticias de cualquier tipo de informaciones curiosas y poco menos que irreverentes, pues eran tomadas pues por el público con una gran avidez. Estamos hablando de algo que pues era pues como mínimo una sorpresa dentro de nuestra sociedad, y pues atraía al público. El tema estalló ya definitivamente el día 1 de julio del año 1967, cuando efectivamente, vaya, pues fue visto un objeto volador no identificado en San José de Valderas. Algo extraño ese lugar por su cercanía a bases militares españolas. ¿Por qué aparecer ahí? Si te van a coger los militares, siempre me lo he preguntado, ¿no? Y bueno, pues si lo revisamos en la actualidad, la palabra viral se nos queda corta cuando aparecieron las fotografías que acreditaban la presencia de estos seres y de esa aparición. Y bueno, pues revistas y tertulias estuvieron estudiando efectivamente pues aquellas tomas con un disco con una forma de H en su parte inferior. Aquello era increíble. Parece que los humitas habían tomado como capital para presentarse España, Madrid. Las cartas seguían llegando y llegando a los pertenecientes a esta sociedad de Amigos del Espacio, que se hacían llamar además la Ballena Alegre, bastante curioso ese nombre, y eran unas cartas que eran personales. De hecho, el fenómeno de recepción llegó a expandirse a Francia e incluso a Latinoamérica, y la posible manipulación de los negativos originales siempre estuvo presente en este tema, en este caso. Experimento sociológico, ¿dónde estaban los negativos originales? Siempre me lo pregunté. De hecho, pues era demasiado perfecta esa fotografía y era demasiado difícil de hacerla. Tenía que haber sido alguien excesivamente profesional. Una intervención de la CIA para desviar la atención ante verdaderos casos de ovnis y así, pues, sembrar la duda ante un fenómeno totalmente descontrolado a nivel militar para ellos desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero por supuesto totalmente presente tras la caída de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Era un experimento sociológico para desviar la atención y de hecho incluso pues crear una duda al respecto del tema ovni por parte de la CIA, y poco menos que España era un laboratorio sociológico.
acusaciones entre ufólogos sobre la veracidad pues se mezclaban con la increíble descripción de las tecnologías, el planeta, la sociedad, la forma de entender el universo e incluso la manera de ver a Dios por parte de estos ummitas, siempre con esta forma de H como matasellos en sus cartas, e incluso pues se dio la aparición de infames sectas sexuales que desprestigiaron totalmente el tema Ummo, mientras que las cartas seguían llegando durante más de 30 años. Resumir el caso Ummo me era imposible y de ahí mi inacción a este respecto. Era demasiado difícil entender cómo, si fuera un fraude, podría estar tan elaborado. Más aún, siendo que, de acuerdo con el famoso investigador Jacques Vallée, pues exponía similitudes en esas cartas con el relato del escritor argentino José Luis Borges en su obra Tion Uqbar Orbis Tertius del año 1940. Alguien lo habría leído, ese libro, y estaba replicando lo que aparecía en aquella obra de José Luis Borges. Era el colmo, ¿no? Sobre todo porque uno de los integrantes del grupo original de La Ballena Alegre, del Café Lión, pues resulta que en el año 1996, en los años 90, pues acabó diciendo que era él el responsable de todo el tinglado del envío de cartas. Era completamente absurdo que una sola persona lo hiciese, más aún cuando encima, ya en la modernidad, incluso se han abierto cuentas supuestamente ummitas que continuarían con el supuesto fraude. Hackea a la reina de corazones del caso Ummo. Ummitas en Twitter, el colmo de los colmos. Cuentas públicas, por cierto, y no personales. Esto tiene que quedar bastante claro. Este detalle no es una consecución de cartas destinadas a un individuo. Esto se puede leer perfectamente en Twitter. Entonces, ¿qué pasó? ¿Recibió José Luis Jordán Peña, este hombre que dijo que era el responsable de todas estas cartas, algún tipo de presión para decir que había sido él? ¿Hubo más avistamientos que el de San José de Valderas en Madrid en el año 1967, después de estas primeras cartas del año anterior? Pues ahí, por comparación, estaba mi propia investigación, y ahí iban a estar mis preguntas al director del reportaje Omnis en Madrid, que estoy presentando aquí para todos vosotros. Él, sin ninguna duda, conocía perfectamente la casuística de todos los casos ocurridos en donde había una H, un mita en algún avistamiento, y de hecho yo mismo había relacionado dos detalles que parecía que se le habían escapado a todos los demás: las líneas de Nazca y los círculos de las cosechas. Un tema que ya sabéis que pues realmente soy un auténtico apasionado y he estado allí 3 veces en Inglaterra para observar su verosimilitud. Desde luego, si había más casos, había que rastrearlos, y si Ummo era real, tendría que haber al menos una referencia histórica o varias, y algo que tuviese una credibilidad total en lo que se le puede llamar un contacto pacífico, como el de los supuestos ummitas, de seres ajenos a la Tierra para con nosotros. Los crop circles serían mi referencia. Debía buscar esa H y resulta que la encontré. Tuve 3 correlaciones con esa H. Pero antes de ir a las preguntas con Miguel Guirado, tenía que seguir indagando, ¿no? Casos de avistamientos de ovnis con esa H los encontré incluso antes del avistamiento de San José de Valderas y de las cartas de 1966. Entonces, ¿cómo podía ser posible, sin saber lo que se tramaba en aquellas jornadas de amigos del espacio, de La Ballena Alegre, del Café Lión, cómo podía ser posible que hubiese más casos anteriores? ¿Quién se habría podido enterar de todo aquello? Bueno, seguí indagando y observé que en Peñarroya,
en Córdoba, en unas pinturas rupestres de hace 5.000 años, aparecía la famosa H junto a unos supuestos seres humanos. Daba sin duda el beneficio de la duda, no era claro, había que seguir buscando. Y resulta que lo encontré, año 1950, en el caso de la Javy, en Francia. Era anterior. No podía ser posible, pero bien es cierto que había inmigrantes españoles en esa localidad. No me valía esa referencia, más dudas, había que seguir. Y entonces empecé a ver que había más incidentes. Caso Harry Mayard en Sudáfrica 1952, anterior al año 66. También anterior el caso Curitiba, idéntica a la de España, en este caso en el año 1954, pero idéntica a la de 1966, caso Valderas, como decía, año 67, y caso Oruro, Bolivia, que también se correspondía con las mismas descripciones de humo, con esa H. Caso Harry Mayard, Sudáfrica, 1952, también anterior. Caso Curitiba, idéntica a la de España, en Brasil, año 1954. Caso Valderas, en el año 67, como bien decía. Y pues un caso Oruro, en Bolivia, ese mismo año. También encontré referencias en Galicia, a Zapateira, en España, año 1969, el caso del avión IB 1331 en 1985 sobre Teruel y, bueno, pues según el investigador JJ Benítez, más de 200 casos documentados, pero llegamos al caso Voronezh en Ucrania, que aparece en el documental Ovnis en Madrid y premio. Aterrizaje de objeto volador no identificado sobre la mencionada ciudad ucraniana, cientos de testigos, radiación en el terreno y sobre todo 4 niños que dieron fe a través de sus dibujos. Los niños exponen lo que ven claramente, no están intoxicados con tertulias de los años 60 en Madrid, pues niños que exponían con sus dibujos de nuevo la letra H en un ovni e incluso esa letra H en la vestimenta de uno de los 3 humanoides que bajaron, siendo ellos un pequeño robot. Vaya, 3 ojos, no sé si os suena, que los hemos visto en Horseshoe Canyon, y ese pequeño robot también lo hemos visto en las líneas de Nazca. Vaya, ahí tenía un pequeño dato que desde luego me pareció más que curioso. Esa H bien podría haber sido identificada por la letra Y, lo que sería el idioma cirílico ruso, por parte de los niños testigos, aunque hubo muchísima más gente que observó aquel pues incidente del primer tipo, ¿no? Avistamiento del primer tipo, ¿no? Y el problema es que ese ser había sido descubierto, como decía, en las líneas de Nazca. Era exactamente el mismo e incluso su fisionomía de 3 metros y 3 ojos, como decía, coinciden con uno de los anteriormente mencionados seres de Horseshoe Canyon. Ahí sí estaba el problema, como decía, y ahí estaba mi referencia. ¿Cómo un niño ruso, ucraniano, podría inventarse a un ser que tiene la misma forma que una pintura rupestre y un geoglifo con miles de años de antigüedad, cada uno separados además por miles y miles de kilómetros, en épocas completamente diferentes, con culturas diferentes? Claro, aquí tenemos que tener en cuenta algo que es muy interesante, el teorema de la distorsión del investigador José Antonio Caravaca, que expone que los seres extraterrestres, al menos parte de ellos, pues cuando se presentan, hacen que el cerebro de los seres humanos, del testigo, del individuo, pues sea él el que haga una imagen de los mismos para ocultar su verdadero aspecto. Bueno, es posible que los niños pusiesen esa letra Y dentro de ese cinturón de uno de los seres y también de la nave. Vaya, era bastante curioso, cuanto menos. Aquí tenemos los dibujos de los testigos que el tema es que atestiguan lo mismo
con diferentes subconscientes. Eso sí, que es cierto, los niños eran diferentes, y el mismo símbolo de humo aparece además de la misma forma que los humanoides de Nazca y del principal referente de Horse Canyon, considerado, que por cierto era altísimo, 3 metros, igual que el de Voronezh, un dios por parte de la cultura indígena de aquellos momentos en Estados Unidos. Esa correlación de humo en 3 lugares diferentes, incluso con ese detalle de los 3 ojos, ¿no? Pues me pareció fascinante a la hora de la comparación, pero tenía que seguir. Y entonces, más allá de que en el caso Oruro aparezca el tema de las mutilaciones de ganado asociado a cientos de avistamientos de ovnis en Argentina en los últimos 20 años, en mi investigación debía enseñarle los símbolos pues que Miguel había identificado de esa H humita como el símbolo, efectivamente, y esto aparece en su reportaje, el símbolo químico del uranio, la runa Ajal, relacionada con la geometría sagrada de la flor de la vida, y de la sociedad Armen Futhark, de corte masónico con orígenes en el siglo XVII y que tiene referencias al número 666, que aparece como referencia a la primera aparición en el barrio de Aluche. Una auténtica locura, una partida de ajedrez que es más que difícil de ganar. Era un Karpov contra Kasparov ufológico. Este rompecabezas siempre fue demasiado impresionante para mí. Perdía la pista y la volví a encontrar de nuevo. ¿Dónde? Pues entonces me fui a la mitología, me fui a la antigua Grecia y encontré el símbolo del dios Apolo, y vaya por Dios, era el mismo que el de la H humita para mi sorpresa. También me quedé absolutamente asombrado de verlo asociado en la numismática griega con el dios griego Zeus, cuyo nombre fue adorado, y es que era el mismo que el dios egipcio Amón-Ra, dios del sol, con su emblemática, de nuevo, vara, como en Voronezh y en Nazca, y con un curioso detalle de espirales cuadradas vistas en la cultura de los aztecas y de los mayas. Aparecía también como Júpiter en Roma, Indra en la antigua India o Agamenón en Esparta. Era el mismo dios y tenía la misma simbología de la letra H. Era el mismo dios, también identificado como Dion en Siracusa, y también en la mitología germana y nórdica como Tiwath-Aathiu, y en el nórdico antiguo Tyr, y siempre como dadores de espiritualidad, tecnología y sabiduría, como así aseguraban los contactados de la cultura humita de los años 60 en Madrid. ¿Casualidad? Pues nada, tuve que seguir buscando, y resulta que en el templo de Apolo aparece hace 2400 años antes de Cristo, efectivamente, una moneda con ese mismo emblema de humo. Tuve que seguir en la numismática y me encontré con que Zeus en Grecia y en Siracusa también tenía esa H. Bien, es cierto que es puesta con la semilla de la vida, pero con exactamente la misma forma de un palo central y dos parábolas que estaban indicando exactamente el mismo símbolo de Zeus. En el dios Amón de los antiguos egipcios también aparece justo en la silla de ese dios Amón, igualmente también con una vara. Esa vara pues se correspondía con todo lo visto anteriormente, era el colmo ya. Parecía que los sumitas habían ido dejando su legado en todas y cada una de las civilizaciones del pasado con su identificativo, símbolo y siempre polémico, letra H, ¿no? Como representación de un dios o de una cultura o de una política o básicamente de una civilización ajena a la Tierra. Dioses en el pasado, extraterrestres hoy,
Sin ninguna duda, bajo mi criterio como investigador, humildemente digo que sí. Pero había que seguir y me fui a uno de mis temas preferidos, como decía anteriormente, y ahí estaba nuestra querida H, en el Círculo de las Cosechas de Clarebury Ring, cerca de Nunton, Wiltshire, Inglaterra, reportado el día 6 de julio del año 2015, el de Luxembourg, cerca de West Amesbury, Wiltshire, reportado el día 24 de junio de ese mismo año 2015, y el de Newton Barrow, cerca de Stockford, Wiltshire, Inglaterra, que fue reportado el día 15 de junio también en ese mismo año, los tres al lado del conglomerado megalítico de Stonehenge, cuyas matemáticas a día de hoy aún no han podido ser decodificadas. Aquí tenemos estos círculos de las cosechas con la H estilizada, idéntica prácticamente a un mo. Eran los mismos. Vaya, pues desde luego sería algo interesante, sobre todo porque son diferentes estos tres crop circles de entre los más de los 7000 círculos de las cosechas catalogados hasta la fecha. ¿Era posible, por tanto, que los ummitas eligiesen el método que otras civilizaciones estaban utilizando para contactar con nosotros fuera de cartas o presiones o avistamientos poco menos que surrealistas, algunos de ellos? ¿Era una advertencia a su acción sobre nosotros por parte de una civilización que estaría avisándonos de los ummitas? La información del tema Unmo, pues puedo decir que sobrepasa a cualquier persona, desde círculos de las cosechas de cientos de metros de diámetro, hechos por la noche de forma perfecta a nivel geométrico, hasta pinturas rupestres, geoglifos que coinciden con avistamientos como el de Voronezh, que incluso fue reportado por el diario The New York Times en Estados Unidos, y cartas de un pequeño bar de Madrid a personas quizá demasiado crédulas, que incluso recibían llamadas más que surrealistas en un idioma castellano que bien parecía la de un radioaficionado que tenía el micrófono más bien roto. Pero bueno, pues sí es cierto que las pruebas están ahí y claro, eso pues me hizo tomar la determinación de ir directamente a este tema, como bien habéis visto en este programa, ¿no? Y hacerle 5 preguntas al creador del documental, y luego pues tras esas 5 preguntas pues veremos su documental de ovnis sobre Madrid. Ha sido un auténtico placer exponer el tema Unmo por fin, y me he quitado esta estaca de encima. Y bueno, pues lo siguiente que veremos serán las preguntas que haré en directo en los cines de La Vaguada, aquí en mi barrio del Pilar, que le realizaré a él, al director de Ovnis en Madrid, pues nada, dentro de un ratillo, porque bueno, pues he quedado con él a las 3 de la tarde y bueno, pues espero que podamos sacar algo en claro de este misterio que lleva acompañándonos desde el principio de los tiempos, que pasó por un pequeño bar madrileño y que derivó totalmente en una polémica que a día de hoy ha pasado de entre las redes sociales a libros, a los más famosos ufólogos que lo desmentirían, a aviones que se habrían encontrado efectivamente con objetos voladores no identificados idénticos a los que al que se vio en San José de Valderas en el año 67, y bueno, pues finalmente pinturas rupestres y bueno, pues esas líneas de Nazca que están mostrando lo mismo que se vio en Voronezh, y que bueno, pues que dejó radiación en una ciudad remota de Ucrania. Un rompecabezas que espero poder pues sacar un poquillo pues más en claro con Miguel en cuanto que le vea ahora dentro de un ratillo. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.